Listo. Bueno, como saben, estamos hablando de los deberes de los padres. Una de las cosas que hemos emprendido por la gracia de Dios es atender a esta parte tan importante de la vida cristiana que es la devoción familiar. Sin duda, la devoción, como lo veíamos, la devoción individual, aquella que llevamos a cabo día a día, es base para esta devoción familiar y esta devoción familiar para la devoción corporativa. Pero sin duda es una labor que creo que ha estado olvidada por muchos padres de familia y que solo por la gracia de Dios podremos recuperar para poder instruir a nuestras familias en sus caminos. Lo hemos visto, los padres, los varones, somos los responsables de la instrucción de nuestras familias en los caminos de Dios. Y entre los temas que hemos adoptado está este libro que se llama Los deberes de los padres, de J.C. Ryle. En su momento les di una introducción acerca de quién fue este hermano y empezamos a hablar acerca de los deberes que él plantea. Más que buscar una teología sistemática respecto a este punto, creo que ha sido bastante útil el tomar ideas de algunos hermanos, libros, reflexiones que nos guían en este caminar, porque sin duda, como toda la palabra de Dios, es vasta y hay mucho de dónde enseñar, pero sobre todo en el aspecto de la vida familiar, creo que es importante tomar estas opiniones de hermanos que han pasado por esta experiencia como pastores, siendo padres de familia, o pastores que ayudan a otros padres de familia o que ven los resultados de adoptar o no este tipo de adoración, y por eso creo que ha sido bastante útil. Hablamos de la importancia de la adoración familiar, del poder instruir a nuestros hijos en los caminos del Señor. Vimos como primer deber que debemos de instruirlos en un camino, no dejarlos naturalmente como ellos andarían, porque se desviarían. Debemos de tomar una acción totalmente positiva, es decir, acciones concretas para encaminarlos en los caminos del Señor. Como segundo deber, este hermano recomienda llevar a cabo esta instrucción, esta crianza con ternura, afecto y paciencia. En su momento hablamos de algunos ejemplos bíblicos en este sentido y sabemos que sin duda, si bien es cierto, hemos de disciplinar a nuestros hijos, aún esa disciplina debe de ser con amor, pero también todo ese caminar y ese enseñarles debe de ser con disciplina, sí, con amor, con paciencia. Como tercer deber, también hablamos a entender que, si bien es cierto, la salvación es por gracia, nosotros hemos de atender a esta instrucción familiar como si todo dependiera de nosotros. Sabemos que no es así, pero debemos de hacerlo como si así fuera. Como cuarto deber, hablamos de entender esta necesidad de instruirlos, de criarlos con un sentido concreto de eternidad. Sin duda el mundo se va a oponer, si acaso, o va a burlarse de la forma en que lo hacemos, pero nosotros debemos de hacerlo de tal forma que estemos poniendo primero en mente la eternidad de sus almas. Finalmente Dios nos los puso en las manos por algo y tenemos una responsabilidad y hemos de rendir cuentas a Dios por sus vidas. Como quinto deber, hablamos de la instrucción en el conocimiento de la Biblia. Es algo que necesitamos hacer todos los días, no solo en los devocionales familiares, no solo en los domingos cuando acudamos a la iglesia, sino que es en el día a día, en ese día a día de andar tomando decisiones, hablando de la palabra de Dios, es decir, que el centro de nuestras casas, de nuestros corazones, de nuestras mentes, sea la palabra de Dios. Nunca es muy temprano y demasiado profundo para instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios. Y en el estudio pasado hablábamos de la importancia de instruir a nuestros hijos en el hábito de la oración.
hablamos de cómo esta parte es esencial en la vida cristiana, es importantísima para el crecimiento espiritual, y hemos de nosotros influir activamente a nuestros hijos en la oración, en ese hábito de orar. ¿De acuerdo? Ahora, vamos al séptimo deber. Dice J.C. Ryle: 7. Instrúyalos en el hábito de ser diligentes y de asistir con regularidad a los cultos de adoración. Acompáñenme a Éxodo 20, versículo 8. Muchas veces aquellos que venimos que fuimos rescatados por Dios de un contexto católico romano, se nos enseñaba que este cuarto deber era santificar las fiestas. Sabemos que con base en el nuevo pacto, el pacto de gracia, realmente no hay fiestas que celebrar más que el día del Señor. Pero me llama la atención y lo destaco. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento sí habían fiestas ceremoniales, sí tenían ciertas fechas como la Pascua para llevar a cabo una adoración especial a Dios. Pero aún en el Antiguo Testamento aquí podemos ver cómo es claramente el mandamiento es hacia el día de reposo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de las puertas. Sin duda, para entender muy bien este mandamiento, hay mucho que profundizar. No escapa a nuestra atención el hecho de que cuando Moisés recibe esta ordenanza, este día de reposos literalmente es el Sabbat. ¿Por qué? Porque en el séptimo día descansó Dios, el sábado. Pero sabemos que el día del Señor, como claramente lo demuestra el Nuevo Testamento, es el día en que Cristo resucitó, es decir, el día domingo, ¿ok? El primer día de la semana. Es así que este día debemos de guardarlo para el Señor. ¿Cómo? De la misma forma, santificándolo, dedicándolo al Señor, no trabajando ese día, no dedicando para como lo dice incluso la Confesión Bautista de Fe de 1689, ni siquiera para distracciones que no son intrínsecamente pecaminosas. Es un día que hemos de dedicarlo al Señor. Algo que deben entender nuestros hijos es que este ir a la casa de Dios es un deber, pero también un privilegio. Y si no, vean lo que está pasando en Europa, en Canadá, en Estados Unidos. Han sido casos conocidos en los que hermanos pastores han sido no solo multados, incluso arrestados por el hecho de convocar y de reunirse en el día del Señor en medio de la pandemia. Si no, pregúntenlo en Asia, en que tienen que ocultarse para reunirse. Nosotros, que estamos realmente privilegiados hasta el día de hoy, y no sabemos el día de mañana, en que podemos reunirnos y nos duele una uña y dejamos de ir, y debemos de cuidar mucho ese aspecto. Me acuerdo en una predicación que John MacArthur dice, es una predicación acerca de la armadura de Dios, Efesios 6, y él dice que una vez se levanta y dice, oh, no, es domingo, y dice, ese es el pecado que todavía hay en mí. Me levanto, oro, y el Señor me llena de fuerza para ir y predicar la palabra de Dios. Es un privilegio, sin duda, el ir a la casa de Dios. Hay un error en el entender, así como en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios llegó a una idolatría acerca del templo de Dios, pensando que por tener el templo de Dios en la ciudad ya iban a ser bendecidos. Es lo mismo que pasa hoy por hoy en las iglesias. Hay que entender muy bien esto.
no podemos hablar de una exclusividad en la iglesia como lo pretendió hacer la iglesia católico romana, de apropiarse de la salvación de los feligreses. Si algo nos enseña la Reforma a través de las 5 solas, es que la salvación es de Dios y Dios es el que la hace. Sin duda, en la iglesia es donde vamos a ver la manifestación viva del Señor, pero no podemos limitarlo nada más al séptimo día de la semana o al domingo y pensar que el resto de la semana no son días del Señor. Como cristianos debemos de entender que nuestra adoración es con todos los días. Todos los días hemos de adorar al Señor. Pero sin duda algo que acontece en especial ese día en que nos reunimos como hermanos para adorar y bendecir al Señor es un día especial. Acompáñenme al Salmo 133. Salmo 133. Versículo 3. Vamos a leerlo completo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Y como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Qué aprendemos de ello? Es en la congregación, sin duda, repito, el Espíritu Santo habita en el verdadero creyente y nos acompaña todo el tiempo. No se sale y vuelve a entrar como los carismáticos o pentecostales lo manifiestan. No, realmente el Espíritu Santo, la Trinidad, habita. Hay una unión espiritual con el creyente. Pero el día de congregarse, los domingos, hay una bendición particular en que Dios trabaja particularmente con nosotros a través de los hermanos, en que recibimos palabra de Dios, en el que estamos conviviendo unos con otros. Y como lo narra el Salmo 133, hay una manifestación especial del Señor en ese día. Cuando se reúne el pueblo de Dios, hay una presencia del Señor en forma especial. Y lo que llega a suceder es que cuando nos ausentamos, nos puede pasar como le pasó a Tomás. Acompáñenme a Juan 20, versículos 19 a 29. Juan 20, versículos 19 a 20. Vamos a volver a este pasaje más adelante en el siguiente deber, pero por lo pronto podemos ver en Juan 20 lo siguiente. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieseis los pecados, les son remitidos, y a quienes les son retuvieses, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Jesucristo les había dicho que esperasen. Él les había prometido que iba a resucitar y
Tomás, evidentemente, lo que se entiende como un acto de incredulidad, no se reunió con los discípulos, no permaneció con ellos, y fíjense, en el mismo día de la resurrección, lejos de sus hermanos, se perdió de esta manifestación especial del Señor, este soplo del Espíritu Santo que les dio a sus discípulos. Sin duda, el perdernos esa reunión dominical, esa reunión entre hermanos, puede significar una manifestación ante todo de incredulidad de nuestras partes, pues como veremos, el reunirse los domingos, el reunirse semanalmente, el día de reposo en sí es una señal que Dios le dio a su pueblo para diferenciarlo del resto del mundo. Es importantísimo escuchar la palabra de Dios. Es un medio de gracia a través del cual Dios, sea que convierte, como lo enseña Romanos 10, 14 a 17, o bien lo usa para crecer, para que nosotros podamos crecer en el Señor. La palabra de Dios es útil para convertir, santificar y edificar las almas de los hombres. Hebreos 10, 25. Hebreos 10, 25. Vamos a leer desde el 24, desde el 23. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Sin duda, hermanos, es una costumbre lo que aquí plantea Hebreos, pero no se queda en ello. Si nosotros ponemos atención a ese pequeño contexto, es un medio que Dios usa para trabajar en nuestras almas. Alguien ponía el ejemplo de cómo cuando Salomón construye el templo, el trabajo en las piedras se hacía en la cantera, y cuando llegaban al templo ya quedaban bien labradas y dispuestas para acomodarse en el lugar que les correspondía. Bueno, este lugar, este lado de la eternidad, es esa cantera en la que Dios, entre hermanos, piedra con piedra, va a ir trabajando unos a otros para que allá, en la eternidad, estemos en las moradas eternas que Jesucristo ha preparado. Esta parte es trascendental en nuestra vida cristiana, el convivir hermanos con los hermanos, exhortándonos unos con otros. Por ejemplo, y esto quizás a veces no se profundiza tan seguido en ello, pero cuando hablamos incluso de la disciplina del Señor, cuando un hermano no entiende las llamadas de atención, no se arrepiente, como con el proceso que narra Mateo en el capítulo 18, siendo confrontado por los hermanos, la disciplina, salvo que sea algo extraordinariamente grave, pero la disciplina va a implicar que se le va a privar a ese hermano de recibir la Santa Cena. Pero en principio no se le priva de recibir la palabra de Dios, es decir, de atender y congregarse. Insisto, salvo casos excepcionalmente graves. ¿Pero por qué? Porque justamente la predicación de la palabra de Dios es la que va a ayudar a los hermanos, a cada uno de nosotros, a ser redarguidos por el Espíritu Santo para corregir aquello que esté mal. Una de las principales, de las primeras señales, no es la primera, creo que la primera es muy clara en dejar de orar o dejar de estudiar la palabra de Dios, pero cuando uno puede ver que un hermano está en batalla, que está quizás en pecado, es que deja de congregarse. Dice este hermano que es triste cuando no vemos a los hermanos congregarse, pero es más triste cuando no vemos a los niños en la iglesia o cuando son simplemente obligados a asistir. Nuestra obligación como padres es no solo forzarlos, es generar ese hábito, entender desde la perspectiva bíblica que no solo es un deber, insisto, es un privilegio, es un medio de gracia que tenemos el acudir a la iglesia, el convivir con hermanos, el escuchar la predicación de la sana doctrina. Dice, cito a J. Serray,
No permita que se críen con la costumbre de dar vanas excusas por no concurrir. Háganles entender que mientras estén bajo su techo, es la regla de su casa que todos los que gozan de buena salud honren la casa del Señor en el día del Señor, y que considera usted que el que quebranta el día de reposo es asesino de su propia alma. Esa es la realidad. Quien deja de acudir a la predicación constante de la palabra de Dios no está haciendo otra cosa más que asesinar su propia alma. Acompáñenme a Éxodo 31. Éxodo 31, versículos 13 y 14. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. El día de reposo es una señal. No sé si les ha pasado, a nosotros sí. Familiares incluso nos invitan: vénganse a desayunar el domingo. Perdón, no podemos. ¿Por qué? Porque tenemos un compromiso con el Señor. Reunirnos, congregarnos con nuestra familia espiritual es una señal de que hay un pacto entre Dios y su pueblo. Un pacto en el que Él se ha comprometido a santificarnos. Acompáñenme a Nehemías 10. Nehemías 10. Nehemías 10, versículo 31. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en el día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado. Y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. El pueblo, regresando del exilio, se había acostumbrado tanto a las costumbres del mundo que habían dejado de guardar el día de reposo. ¿Qué hacían? Los pueblos vecinos los llevaban mercaderías para comercializarlas con el pueblo. Pero ¿qué está en este renuevo de guardar la ley, en este avivamiento que dio Dios? Algo muy importante. Ese día no se va a comercializar con los otros pueblos. Se quedarían en las puertas, pero el pueblo de Dios habría de guardar ese día. Capítulo 13 dentro de este mismo libro. Versículos 15 a 17. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces, y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos, y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Reprendí a los señores de Judá y les dije: ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? Cuidado con el día de reposo, hermanos. No es como Cristo lo dice: tomad mi yugo, porque fácil es mi yugo y ligera la carga. No tomemos en poco el día de reposo para nuestras vidas. Cuando el pueblo de Dios regresa del exilio, iban todavía a pasar 400 años de silencio de parte de Dios, y entre ellos un juicio que hizo Dios a través de un rey que se llamaba Antíoco IV, y entre otras cosas algo que hizo fue que impidió que el pueblo se reuniera el día de reposo. ¿Y saben qué les hizo incluso? Organizó deportes ese día. Irónico que hoy mucha gente puede no perderse un partido del Mundial, puede no perderse el Super Bowl, pero el día de reposo puede ser algo irrelevante. Es importante que nuestros hijos asistan al culto y se sienten cerca de nosotros.
Ir al culto es una cosa, pero portarse bien en la iglesia es otra. Es una seguridad el tenerlos cerca para asegurarnos de que se porten bien, pero hermanos, algo que es muy importante es que nuestros hijos aprenden, entre otras cosas, pero muy importante, por lo que ven, por imitación. Si ellos ven una devoción auténtica de nuestra parte, no una mera religiosidad de ir, pretender que escuchamos y que cantamos, sino verdaderamente una entrega de nosotros hacia Dios, ellos van a mamar ese aprendizaje. Por eso esas iglesias o pseudoiglesias en que hay culto de niños, en que les enseñan a dibujar un arca con dimensiones irrisorias, no sirven de nada. ¿Es difícil tener a los niños en el día en el culto? Es muy difícil. Pero eso va a dar fruto. ¿Y cómo lo cultivamos? Con nuestra devoción diaria, con nuestra devoción familiar. Y orando, y orando, y orando. Pero el día del Señor se guarda. Como lo dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. La mente de los jóvenes se distrae fácilmente. Debe usarse todo medio posible para contrarrestar esto. Busquemos cómo hacerlo. Busquemos cómo motivar a nuestros hijos, orando sin duda por ellos, para que sea el Espíritu quien los guíe y quien disponga sus corazones para ello. Muchas veces vemos en algunas iglesias que hay rincones de jóvenes en que se sientan, o hay cultos de jóvenes y los separan de los varones. Y por eso hoy tenemos unos niños como padres, porque no aprendieron de varones mayores que saben cómo comportarse, y principalmente en la iglesia, en el día del Señor. Jóvenes conviviendo con jóvenes van a terminar siendo niños, aunque tengan canas. El síndrome de Peter Pan parece que se ha multiplicado por todos lados. Los jóvenes sin la supervisión de los varones maduros, que realmente no con regaños, o no necesariamente con regaños, sino con ejemplo, con instrucción, los van a guiar. Sin ellos van a haber hábitos de inatención y de irreverencia. Dice este hermano, me gusta ver a la familia entera sentada junta. Hay quienes dicen que es inútil instar a los niños a asistir a los cultos porque no los entienden. Como bien dice este hermano, no quiero que presten atención a tal razonamiento. Éxodo 10, versículo 9. Bueno, lo leímos. No es cierto, leímos el 20, perdónenme. Éxodo 10, versículo 9. Éxodo 10, versículo 9. En Éxodo 20 vimos ya, después de la liberación del pueblo, cómo Dios le dio la ley, las 2 tablas a Moisés. Pero cuando Moisés habla con Faraón mientras estaba el pueblo cautivo, fíjense lo que les dice. Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Faraón le había dicho a Moisés, váyanse los varones, pero se queda el resto de la gente aquí. ¿Por qué? Porque era la forma de asegurar que iban a regresar. Pero fíjense lo que dice Moisés, es preciso llevar a viejos, pero también a los niños. Nuestros niños deben de ir, nuestros hijos con nuestras hijas. Josué 8:35. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Es preciso que los niños escuchen la palabra de Dios. Es a través de la palabra que en la gracia, en la misericordia de Dios, llegarán a conocer al único y verdadero Dios que ha hablado a través de ella. Ahí lo vimos. Josué repitió las palabras de Moisés, el Pentateuco,
¿Cómo? ¿Ante quiénes? Ante toda la congregación, también mujeres y niños. Cuando Pablo estaba dejando por último a sus discípulos en Tiro, fíjense, Hechos 21:5. Hechos 21:5. Cumplidos aquellos días, salimos, acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Un acto de adoración sin duda, ¿quiénes fueron? ¿Solo los varones? ¿Solo los adultos? No, también los hijos. Esta parte es trascendental. Insisto, los niños van a aprender de lo que ven. No van a tener respeto por un Dios al que sus papás no le muestran respeto. Samuel, en los días de su niñez, parece haber ministrado al Señor un tiempo antes de conocerlo realmente. Fíjense, Primera de Samuel 3. Primera de Samuel 3. Vamos a leer desde el 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová, pues, llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos. Fíjense, es el llamado de Samuel. La vida de Samuel es una vida impresionante y es una sombra de lo que iba a acontecer con Cristo. Mientras los hijos de Elí iban a perder el sacerdocio, Dios ya tenía pensado, preparado a Samuel para levantarlo en su lugar. De la misma forma en que Jesús vino a suceder, a sustituir todo el sacerdocio del Antiguo Testamento. Pero algo importante que debemos de entender es que Samuel fue dejado por Ana, su mamá, porque fue un milagro el que le dio Dios a través de Samuel con su nacimiento. Lo dejó en el templo desde los 3 años, si no me equivoco. Y ahí fue instruido. Y él era joven y ministraba, pero como lo dice este texto, todavía no conocía de Dios. Todavía no le había sido revelada la palabra de Dios. Pero Dios lo llamó. Antes de ese llamado, antes de que nazcan de nuevo nuestros hijos, ¿cómo debemos de ver este ejemplo? Siendo expuestos nuestros hijos desde pequeños a la palabra de Dios. Es que no le gusta, es que está inquieto, que sea expuesto. Nosotros hemos de rendir cuentas a Dios de cuánto los hemos expuesto a la palabra de Dios. Dios es el que se encargará de llevarla de sus oídos al corazón. ¿Queda claro? Los apóstoles mismos no parecieron entender en el momento todo lo que nuestro Señor decía. Juan 12:16. Juan 12:16. Hola, chaparrito. No.
Versículo 16. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de estas cosas que estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Si nosotros leemos el contexto, está hablando de la entrada triunfal a Jerusalén, cómo estaba profetizada. Cuando ellos lo vieron, no lo entendieron. Fue hasta después de que resucitó nuestro Señor Jesucristo que el Espíritu Santo lo bajó a su corazón. Pero fíjense, aquí es importante esto, porque muchos dicen, es que ahorita los niños no lo entienden, es que ahorita no captan todo lo que se está diciendo, los discípulos tampoco. ¿Y qué hizo Jesucristo? Por más de un año los estuvo preparando, hablándoles de la palabra de Dios, hablándoles del Evangelio, del reino, de lo que había de acontecer con él, de las obligaciones que ellos iban de tener. Después les serían abiertos los ojos, el espíritu, para que recibieran estas verdades. Pues lo mismo hemos de hacer con nuestros hijos, exponerlos a temprana edad, aun y cuando todavía no estén listos ni lo entiendan como nosotros más o menos lo entendemos. Fíjense lo que pasa finalmente después. Lucas 24:8. Lucas 24:8. Vamos a leer desde el 6, desde el 4. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, por ver la tumba de Jesucristo vacía y abierta, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Las palabras ya las habían recibido, no las habían entendido. Constantemente a lo largo de los evangelios vemos que en ese tiempo en que Jesucristo les habla, y principalmente cuando les habla acerca de su muerte y resurrección, particularmente se señala que no entendían esas palabras. En algunas ocasiones incluso se menciona que tenían miedo de preguntarle. ¿Pero qué iba a pasar? Después se iban a acordar e iban a entender lo que Jesucristo ya les había anunciado y que ahora había acontecido. Dice J. Serray: padres, reconforten sus mentes con estos ejemplos. Es decir, tengamos en cuenta esto. Este esfuerzo no es en vano. No nos equivoquemos. La salvación es por gracia. Nosotros no vamos a salvar a nuestros hijos. Es Cristo el que los va a salvar. Pero, así como Dios ha determinado los fines, ha determinado los medios. Y si los ha puesto en familias cristianas, no es para que los abandonemos a su libre albedrío. Para cuando ellos quieran creer, no. Llevémoslos a los pies del Señor. Y que tenga nuestro Señor misericordia de ellos para que se arrepientan y crean. No nos desalentemos porque nuestros hijos en este momento no comprenden plenamente el valor del culto de la adoración. Yo me pregunto incluso, ¿nosotros lo entendemos completamente? Y si sí, ¿por qué faltamos? No nos desanimemos. Instruyámoslos sencillamente en adquirir el hábito de concurrir regularmente. Este deber es un deber sin duda obligatorio, es un deber santo y solemne, es un deber elevado, es un privilegio, es una señal que diferencia al pueblo de Dios del pueblo impío. Dios quiera tenga misericordia y compasión de nuestros hijos para que venga un día en que los bendiga cuando estén asistiendo. Acompáñenme a este pasaje que les comentaba, Romanos 10, versículos 14 a 17. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Versículo 17. Así que la fe es por el oír
y el oír por la palabra de Dios. Es nuestra responsabilidad que nuestros hijos sean expuestos habitualmente a la palabra de Dios en los devocionales familiares, en los devocionales individuales, pero es importantísimo que entiendan esta idea de la solemnidad, de la santidad, de la obligatoriedad que tenemos como creyentes, como toda la creación. Porque recordemos algo, hermanos, el día de reposo se instituyó antes de la ley. En la misma creación, Dios santificó el séptimo día y reposó. Es una obligación de toda criatura, de todo ser humano, guardar el día de reposo. Y cualquiera que no lo hace va a rendir cuentas de ello. ¿Queda claro? Para no variar, pensaba abarcar 2 deberes hoy, pero me quedé en uno para no variar. Bueno, recapitulemos entre los deberes que estamos hablando. Tenemos la responsabilidad, tenemos la responsabilidad de influir activamente en la instrucción de nuestros hijos y no dejarlos por los caminos que naturalmente se irían. 2, debemos de instruir a nuestros hijos con ternura, afecto y paciencia. 3, debemos de instruir a nuestros hijos con la permanente convicción de que mucho depende de nosotros. 4, debemos instruir a nuestros hijos con la mente puesta en la eternidad. 5, debemos instruir a nuestros hijos en el conocimiento de la Biblia. 6, debemos de instruir a nuestros hijos en el hábito de la oración. 7, que vimos hoy, debemos instruir a nuestros hijos en el hábito de ser diligentes y de asistir regularmente a los cultos de adoración. ¿Queda claro? Si Dios quiere, cuando nos volvamos a ver para este tema, ahorita les voy a decir por qué, hablaremos de instruirlos en el hábito de la fe. Si nos da tiempo, instruirlos en el hábito de la obediencia. Y ya después veremos otros tantos deberes que este hermano nos comparte. ¿Queda claro? Bueno, no veo dudas, no veo comentarios. Entonces, cualquier cosa, quedo a sus órdenes. Primero Dios, el próximo viernes vamos a tener estudio. Ahorita les explico un poquito más de qué puede tratar ese estudio. Cualquier duda, cualquier comentario, quedo a sus órdenes. Me pueden mandar WhatsApp, pueden escribir en el grupo de Facebook. Cualquier cosa, quedo a sus órdenes. Déjenme, detengo las grabaciones.